Bueno, y estamos de vuelta y seguimos la conversación con Jorge Rojas y vamos a conversar también sobre los hechos de violencia que están presentes en los liceos emblemáticos de Santiago, y para eso nos acompaña el concejal de la comuna, Juan Mena. ¿Qué tal, concejal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Hola, José Francisco. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Y quería preguntarle por estos hechos, porque, bueno, obviamente impactante la imagen que vimos del Instituto Nacional, también la denuncia que hacen los carabineros que estuvieron fuera del INBA, que les lanzaron 170 bombas Molotov en 20 minutos. Vemos un recrudecimiento de la violencia en los liceos emblemáticos, sobre todo a propósito de esta conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre. Pero ¿cómo ve usted la situación en los colegios mismos? Porque ya pareciera que esto es un cúmulo de hechos donde no pasa nada, no hay consecuencias, y vimos cosas gravísimas como la que ocurrió hoy día en el Instituto Nacional. Sí, bueno, primero que nada, lamentar y obviamente aquí hacer un acto de no compartir para nada lo que es la violencia de los establecimientos educacionales de la comuna de Santiago. Y distintas administraciones han priorizado, pero un diálogo que tiene que ser con puerto final feliz, con un puerto a que se respondan y obviamente se cumplan esas promesas que... Estamos con un problema de comunicación con el concejal de Santiago, Juan Mena. Vamos a intentar contactarlo por teléfono, a ver si recuperamos este contacto, que es muy importante porque sabemos que la Municipalidad de Santiago es la institución que sostiene todos estos liceos, y la verdad es que obviamente no es normal que se produzcan estos hechos, pero tampoco es normal que además estén tan concentrados. Creo que ahí sí recuperamos la conexión, concejal Juan Mena. Sí, ahora sí, ¿me escuchan bien? ¿Ahí sí? Ahora sí, perfecto, sí. Ya, perfecto. Bueno, primero que nada, lamentar, ¿cierto?, los hechos de violencia acontecidos en los establecimientos educacionales, criticar a su vez también estos hechos porque realmente no aportan en nada. Finalmente los propios alumnos son los que se exponen diariamente, el alumnado, el profesorado, ¿cierto?, los vecinos que circulan por las calles cuando hay lanzamientos de bombas Molotov o elementos incendiarios o distintas formas violentistas que hoy en día han ocurrido en los últimos días. Y bueno, todo esto obedece que de repente distintas administraciones han optado por el diálogo, y un diálogo que siempre tiene que ser con un puerto, ojalá de conversaciones donde se cumplan las promesas que se llegan a acuerdo. Lo que yo he visto en esta última administración de la alcaldesa Hasler, pero diálogos que después no se han cumplido y tampoco con la finalidad de haber tenido esas conversaciones, y eso ha implicado que obviamente el alumnado responda en forma violenta, y claro, uno no quiere decir que tienen razón, pero sin embargo obviamente cuando el alumnado se siente defraudado por una administración, por una alcaldía, y obviamente ellos priorizaron el diálogo, pero ese diálogo no tuvo un final feliz. Yo creo que lamentablemente eso ha ido desembocando. Tuvimos hace pocos días, ¿cierto?, una actividad política en el Instituto Nacional. Fue el señor Eduardo Artés, ¿cierto?, hacer una charla política en un establecimiento educacional de la comuna de Santiago. Eso no corresponde. Eso es, obviamente, hay algo que investigar, y a que a los pocos días de ese hecho, hoy día tenemos los hechos de violencia que... Parece que volvimos a tener un problema de comunicación. Vamos a contactar al concejal Juan Mena por teléfono, porque había un punto interesante ahí, sobre todo porque este argumento de dialogar como si fuera la solución con personas que evidentemente renunciaron hace mucho tiempo al diálogo, los que están dispuestos a lanzar una bomba Molotov en el patio de un colegio donde hay menores de edad, donde hay el riesgo de no solamente que salgan ellos afectados
y dañados, como ha ocurrido, donde las mismas personas que lanzan bombas Molotov terminan quemadas. Pasó hace poco en el caso de un estudiante del liceo de aplicación, sino que también la gente que está a su alrededor, los funcionarios de la educación, es decir, un montón de problemas que se generan a propósito de estos hechos. ¿Cómo lo ves tú, Jorge, también? Sí, bueno, es súper triste, digamos, presenciar nuevamente este tipo de noticias, pero aquí el deterioro valórico, el daño ya está hecho. O sea, aquí hay personas que validaron la violencia, digamos, durante el estallido social, validaron la toma de los colegios, y son los mismos que piden, ¿cierto?, que se reconozca, digamos, institucionalmente por toda la clase política hechos del pasado que ya han sido condenados, en mi opinión, por parte de los distintos sectores políticos. Pero cuando estábamos con el estallido social hubo una resistencia por un sector político de no condenar la violencia extrema que se observó en las calles durante los días del 18 de octubre y posteriores. Situación que no ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos, que también tuvieron, digamos, protestas muy fuertes en Estados Unidos, pero salieron demócratas y republicanos a condenar esos actos de violencia, algo que no se vio en Chile. Y es lamentable que en un colegio que brindaba igualdad de oportunidades, donde podían haber personas de distintos segmentos socioeconómicos compartiendo la misma sala de clase, generándose amistades, generándose colaboración, hoy en día se ha transformado en un colegio de baja calidad y que, digamos, está sobrepolitizado y que entiende la violencia como una herramienta válida de hacer política, lo cual, digamos, socava la democracia en todas sus dimensiones. Es preocupante, sí. Ya estamos en contacto con el concejal Juan Mena y quería preguntarle, concejal, a propósito de las medidas que se han tomado a propósito de la violencia, ¿cómo las evalúa usted por parte de la administración de la alcaldesa Gracie Hasler? Sí, ahora sí, pues, como te decía, uno condena y critica estos actos de violencia, pero también detrás de esto hay un entendimiento de cuando el alumnado es engañado, ¿cierto? Finalmente, a través del diálogo, ellos concurren a la violencia, lo que no debería ser. Aquí cuando dos personas se sientan a la mesa, ¿cierto?, y escriben algo con la mano, no pueden ser capaces al otro día borrar esto con el codo. Esas promesas incumplidas son finalmente lo que hoy día han desatado estos actos de violencia en el Instituto Nacional. Como te decía, yo en lo personal condeno estos actos. Esto no debe ser, porque se pone en riesgo tanto al propio alumnado, al profesorado, ¿cierto?, a los vecinos, etcétera. O sea, aquí, el día de mañana, como ya lo vivimos en un establecimiento educacional, cualquier alumno digamos, del establecimiento puede salir incluso gravemente herido, y provocar, obviamente, con los actos que ya están haciendo, son elementos incendiarios, peligrosos, puede el día de mañana incluso provocar la muerte de una persona. Aquí, lamentablemente, un hecho que a mí en lo personal me llama mucho la atención es que hace pocos días el señor Eduardo Artés concurrió al Instituto Nacional, se reunió con alumnados del Instituto Nacional, donde ahí hay algo claramente y netamente político. Y resulta que ahora a los pocos días se le prende fuego al Instituto Nacional. Entonces, ahí hay algo que investigar, hay algo que no puede suceder, no podemos politizar los establecimientos educacionales. Esto es un lavado de cabeza, ¿cierto?, a los pequeños que están recién iniciando en las aulas, todo lo que es su doctrina del día de mañana en cuanto a pensamientos. Aquí, lamentablemente, tenemos hechos que hoy día han sido más violentos que nunca. Y eso es condenable de todo punto de vista. Y como bien ustedes lo decían, esto tiene que ser condenado por ambos sectores políticos. Aquí no puede haber un grupo minoritario que trate justamente de tomarse la línea del alumnado en busca de un fin político, ¿cierto?, para como ir sembrando para el día de mañana cosechar estos malos hábitos que se están creando en los establecimientos educacionales de la comuna de Santiago. ¿Y qué es lo que se espera que pase de aquí al lunes 11 de septiembre? Porque ya vemos que faltan algunos días y se generan estos actos de violencia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Van a haber clases? ¿Van a resguardar la seguridad especialmente? ¿Se ha sabido algo al respecto?
Bueno, uno espera que la administración, siempre la alcaldía, en este caso, la Gracia Cáceres, tome medidas que impidan un poco ciertos actos de violencia en los establecimientos de educación. Yo creo que el día lunes, por ejemplo, el día 11 de septiembre, deberían suspenderse las clases en los establecimientos educacionales de la comuna, producto de lo que acabamos de ver. Estos hechos de violencia obviamente van a ir en avance. Por eso te digo, o sea, es muy complicado aquí crear falsas expectativas, como te dije en un principio, cuando el alumnado solicita cosas, ¿cierto?, para estudiar mejor, tener mejores condiciones en su establecimiento. Cuando esas cosas no se cumplen, te decía yo que también eso crea una desconfianza, ¿cierto?, entre lo que es el alumnado y la administración, que es obviamente el sostenedor, la Municipalidad de Santiago, encabezada por la alcaldesa Cáceres. Y eso es lo crítico, eso es lo peligroso. Cuando no se cumplen esas medidas, el alumnado después obviamente actúa bajo estas presiones de fuerza, con violencia y poniendo en riesgo no solamente su propia integridad, sino que también la de los demás. Yo lo que espero, como te decía, es que estos días se suspendan las clases. Estos actos de violencia, obviamente de aquí al 11, pueden ir claramente y eso puede ser muy peligroso, como te decía, para todos los que están involucrados o todos quienes pueden el día de mañana, ¿cierto?, verse afectados por estas situaciones. Ya, pero esa idea de que yo entiendo que hay una denuncia respecto a que la municipalidad no estaría cumpliendo sus compromisos, pero no sería repetir la misma crítica que hacía la alcaldesa Iracy Hasler cuando era concejala, que decía que la violencia se producía por la provocación que realizaba la administración anterior. Es decir, está bien, condenamos la violencia, pero decimos también que esta violencia se produce por la falta de diálogo de la Municipalidad de Santiago. Es un poco lo mismo, ¿no? Justamente ella fue parte y partícipe de estos actos, avalándolos y reclamando incluso lo que en su momento hacía en cuanto, por ejemplo, a aula segura, a la implementación, a la suspensión, al rompe y paga. No sé si ustedes se acuerdan también del rompe y paga, que en algún momento la Municipalidad de Santiago quiso poner fuertemente la mano en eso. Si había algún alumnado que causaba destrozos, bueno, sus propios padres tenían que responder ante estos hechos. Yo creo que eso es un poco la línea que la alcaldesa Hasler en algún momento criticó, ¿cierto? Ella hoy día se ha visto obligada, entre comillas lo digo, porque hacer una acusación, ¿cierto?, a través de lo que es la ley Aula Segura, claro, cumple esto con hacer la acusación, pero si después de eso no le sigues seguimiento y no persigues la causa y la dejas abandonada, ya eso hoy día, por ejemplo, hasta el día de hoy, yo no tengo conocimiento de ninguna sanción de todas las acusaciones que en esta administración se han hecho a través de Aula Segura. Bueno, es un buen punto que ante la negativa y ante la denuncia respecto a que les decían a los directores de colegio que no aplicaran la ley, a ver si hay sanciones en base a esa ley también. Concejal Juan Mena, concejal de la Municipalidad de Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. No, es que gracias a usted. Y bueno, decir que también la alcaldesa, si ella, por ejemplo, no aplicaba la ley, ella faltaba, ¿cierto?, y podía ser acusada de un notable abandono de deberes. Pero como te decía, no solamente basta con aplicar la ley, sino que también llegar a su fin, llegar y perseguir hasta que las personas, ¿cierto?, los inculpados que están con causas pendientes, tengan el día de mañana que cumplir sanciones producto de estas acusaciones. Bueno, ahí hay un muy buen punto, le agradecemos, concejal, y nosotros nos vamos a una pausa en Llegó la Hora y volvemos con el bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores.